Hola, en esta presentación les hablaré sobre el hormigón curado al vapor y específicamente sobre el proceso de curado al vapor. Respecto a su origen, en 1882 se patentó por primera vez un proceso relacionado con el curado al vapor y ya en la primera década del siglo XX se publicaron diversas investigaciones para conocer las ventajas de este método con diversas condiciones de presión y temperatura. En la actualidad, la necesidad del endurecimiento rápido está ligada al máximo con la industrialización de la fabricación del hormigón y con la prefabricación. De los métodos existentes, el empleo de vapor de agua es el más utilizado en la industria de los prefabricados. Este método se utiliza en elementos de hormigón donde se desea un desarrollo temprano de resistencia a través de un curado acelerado, con el fin de obtener una reutilización económica de moldajes, espacio de fabricación u otras consideraciones de operación. El vapor de agua no solo es una fuente de calor efectiva, sino que pone a disposición la humedad necesaria para la hidratación. Respecto a los antecedentes generales, el curado del hormigón tiene como objeto mantener una temperatura y contenido de humedad adecuados para que éste se desarrolle adecuadamente su propiedad de resistencia y durabilidad. Para seleccionar el método de curado hay que tener presente muchos factores, pero la temperatura de curado es el que influye más en la resistencia a compresión de las probetas de hormigón de la obra. Y la hidratación a máxima velocidad solo se presenta en condiciones de saturación, por lo que durante el curado se debe asegurar dicha condición. Ante esto surge la opción del curado al vapor. Se puede observar la gráfica cómo evoluciona la resistencia a la compresión con los días mediante distintos ensayos utilizados. Respecto a las soluciones, ante la necesidad de una obtención de mayor resistencia en menor tiempo, que se ha estudiado el efecto del curado a vapor y la variabilidad de prefabricado de concreto, ya que el vapor de agua no solo es una fuente de calor efectiva, sino que pone a disposición la humedad necesaria para la hidratación, acelerando la ganancia de resistencia a temprana. Respecto a los tipos de aplicación, se tienen dos, con vapor húmedo saturado a presión atmosférica. El método con vapor saturado y sin presión es el tratamiento más usado en la práctica. Las piezas de hormigón se colocan en una cámara de vapor u otro recinto cerrado para disminuir al mínimo las pérdidas de calor y humedad. Por lo general se usan lonas impermeables para cubrir el recinto. Son comunes las temperaturas de entre 50 grados y 80 grados Celsius en el recinto de la cámara, ya que los tratamientos a temperaturas inferiores a 50 grados Celsius son antieconómicos, puesto que alargan demasiado el tiempo necesario para el tratamiento. Se requiere una humedad relativa además del 100%. Mediante este tratamiento térmico se busca alcanzar la resistencia necesaria para la manipulación y el transporte de los productos de hormigón. El otro método es el por vapor a presión hasta 20 atmósferas y temperaturas superiores a 100 grados Celsius, también llamado tratamiento autoclave. Este método fue adoptado por la industria del ladrillo sílico-calcáreo. Se lleva a cabo exclusivamente con vapor saturado y se realiza en una cámara de acero e incluso hormigón, el autoclave, de sección rectangular o circular, las que se pueden cerrar por uno o por los dos extremos mediante cierres rápidos, que deben estar aislados para evitar las pérdidas de calor. Los tiempos de tratamiento son notablemente más cortos que en el curado de vapor a presión atmosférica y se logran ventajas sobre este, como disminuir la retracción, mejorar la capacidad de resistencia mecánica y química para activar la formación de silicatos cálcicos, hidratados y geliformes más estables, que mejoran la resistencia de los hormigones. Se añade también cuarzo finamente molido al conglomerado. Como se observa en las imágenes, estos son dos tipos de autoclave. Respecto a los métodos de aplicación, el curado con vapor a presión atmosférica resulta ser el método más fácil que se ha llevado a la práctica en forma industrial. Los tratamientos con vapor a presión atmosférica pueden ser continuos o discontinuos. Los tratamientos continuos se caracterizan porque no hay interrupción de los periodos de calentamiento y enfriamiento. Se pueden apreciar 4 periodos, cuya combinación de tiempo, duración y temperatura harán variar los resultados de la evolución de la resistencia. Primero, el tratamiento continuo. Se tiene el primer periodo, que es el periodo inicial o preliminar. Es el periodo de tiempo que existe de la amasado y colocación del hormigón en los moldes y el comienzo de la aplicación del tratamiento propiamente dicho. Luego se tiene el periodo de elevación de temperatura o velocidad de calefacción. Se extiende desde la finalización del periodo inicial hasta alcanzar la temperatura máxima. Luego se tiene el periodo de vaporización o de temperatura máxima, donde el tiempo al que está sometido es el tiempo al que está sometido el hormigón a la máxima temperatura, y el periodo de enfriamiento o velocidad de enfriamiento, que es el tiempo que transcurre desde el final del periodo de vaporización hasta que se alcanza de nuevo la temperatura ambiente o hasta que las piezas salen de la cámara o recinto curado.
Respecto al tiempo de duración del tratamiento, la duración total dependerá de las duraciones parciales de cada uno de los periodos y en general puede variar entre 8 y 24 horas, siendo comunes duraciones entre 15 y 20 horas. En la gráfica se observa entre el tiempo, para el caso 1, entre el tiempo 0 y el tiempo 1, el periodo inicial, entre el tiempo 1 y el tiempo 3, el tiempo de elevación de temperatura, entre el tiempo 3 y el tiempo 4, el tiempo de máxima temperatura o periodo de vaporización, y entre el tiempo 4 y el tiempo 5, el periodo de enfriamiento. El otro método de aplicación es el tratamiento discontinuo, el cual es cuando el hormigón se somete a ciclos o etapas alternativas de calefacción y enfriamiento o cuando se aplican sucesivamente distintos ritmos de calefacción. Ambos casos se pueden observar en el gráfico. Respecto a la comparación entre el curado normal versus el curado al vapor, se tiene la siguiente tabla, en la cual se observa que mediante el método de calor hasta 100 grados Celsius a presión atmosférica, con solamente 12 horas de curado se puede alcanzar un 70% de la resistencia a los 28 días, que se alcanzaría un 100% a los 28 días mediante un endurecimiento normal, lo que es muy importante ya que con este porcentaje ya se pueden desmoldar el hormigón. Respecto a las ventajas, se tienen ventajas, bueno, cada método tiene ventajas y desventajas que deben ser analizadas a la hora de optar por el más conveniente. Sin embargo, enumeraré las principales ventajas económicas y técnicas del curado acelerado que justifican su elección frente al curado normal en prefabricación industrial. Las ventajas económicas. El uso de la técnica de curado de hormigón al vapor genera una serie de ventajas económicas respecto al uso de hormigón convencional, ya que al acelerar el proceso de hidratación se puede efectuar el desmolde en pocas horas después del hormigonado. Esto lleva a un acortamiento del proceso de fabricación, lo que da la posibilidad de aumentar el volumen de producción diaria sin aumentar el gasto inicial, así como disminución del tiempo de almacenamiento, reducción de la mano de obra y acortamiento de los plazos de entrega. También nos da una independencia de la influencia atmosférica, lo que hace que no haya ninguna interrupción de la producción en los meses de invierno. Se produce además un ahorro por disminución de los trabajos posteriores al tratamiento, ahorro por el trabajo de limpieza de encofrados y moldes y con él del capital puesto de circulación, disminución de las cuotas de amortización y de los gastos generales por incremento de la producción diaria, lo que ayuda a una capacidad de adaptación a las oscilaciones del mercado. Respecto a las ventajas técnicas, se obtiene una obtención de mayor resistencia en menor tiempo, junto con una disminución de la retracción y la fisuración. La magnitud de esta disminución está en relación directa con el valor de la temperatura utilizada. Tiene resistencia y cualidad uniforme del hormigón, una eliminación de la posibilidad de evaporación del agua en las primeras horas de fabricación, además de un aumento asintótico de la resistencia una vez finalizado el tratamiento. Se tiene un aumento de la resistencia química, especialmente los sulfatos, cuando la temperatura del tratamiento supera los 100 grados Celsius. Asimismo, hay una ausencia de eflorescencia, que corresponden a un depósito de sal usualmente blanco que se forma en la superficie del hormigón. Y se tiene la posibilidad de disminuir la cantidad de cemento para lograr las mismas resistencias que las logradas con curado normal, junto con una mejora de la estabilidad del hormigón. Finalmente, como conclusión, siendo la resistencia a compresión la principal propiedad mecánica que se analiza para identificar la calidad del hormigón de cemento Portland, resulta de gran importancia para el ingeniero civil el conocer cómo influyen los diversos factores en las características y resistencia bajo diferentes condiciones de curado en general, y en particular el curado al vapor, utilizado principalmente en los elementos profundidad y potencial. Es por eso que es tan importante.